¿Cómo les va? Bueno, hoy estamos con una charla que va a dar que hablar. La verdad que tenemos un invitado de lujo, el doctor Francisco Jungen Vaz, ex fiscal de Cámara, dedicado al fuero del consumo en Córdoba, que es el que más de cerca me toca. Así que bueno, espero que le disfruten y pasamos ya a charlar un poquito con Francisco. ¿Cómo te va, Francisco? Un gusto Hola, tenerte por acá. hola Augusto, buenos días, ¿cómo estás? Muy Un bien. placer acompañarte hoy en día también. Bueno, el placer es mutuo y la verdad que esperaba mucho esta reunión para poder charlar un poquito contigo porque sos una persona muy respetada, una persona que durante años ha llevado los valores de la defensa del consumidor al mayor grado posible, al mayor nivel en Córdoba, y quienes hemos recibido tus dictámenes en juicio, la verdad que nos hemos sentido sumamente satisfechos. Así que agradecido que hayas podido venir. Al contrario, vos sabés que el derecho del consumidor es absolutamente tutelar con relación a la persona del consumidor y el rol del fiscal de Cámara tiene que ser muy activo, cosa que muchas veces no se comprende ni en primera instancia ni en segunda instancia. La ley lleva muchos años ya de vigencia y sin embargo uno ve con cierta tristeza que no se asume lo suficiente y en Córdoba es uno de los lugares donde somos muy conservadores con relación a la aplicación de todo lo que es el Estatuto de Defensa del Consumidor, que le llamo yo, porque no solamente una ley, es el Código Civil y Comercial de la Nación, son los tratados internacionales, en fin, Y la es todo, Constitución. y ya lo creo, y todo baja del artículo 42 de la Constitución de la Nación. En definitiva, estamos obligados por la Constitución, lo decía un gran colega, el doctor Raúl Fernández, que fue vocal de la Cámara Cuarta, de que hay que asumirse en esa función, lo que no es fácil. Es una tarea Y compleja. compenetrarse, ¿no? Algo que veíamos nosotros en todos tus dictámenes, ¿no? En una defensa férrea, sin ser un extremista ni nada por el estilo, buscando el equilibrio, digamos, que muchas veces no se observa, ¿no? Habitualmente. No alineado en general a lo que el poder por ahí desea o busca. Sé de algunos conflictos que has tenido por mantener, digamos, tu posición. Y bueno, se ve poco, la verdad, se ve poco. Nos gustaría a los abogados que defendemos consumidores, sobre todo consumidores damnificados, que se viera un poquito más sin dejar de mantener el equilibrio que se debe mantener, la defensa de los consumidores, porque a veces se publicitan algún tipo de fallo en la página del Poder Judicial, en los medios, pero si uno hace la estadística y empieza a revisar, la verdad que esa publicidad o publicación no refleja lo que es la realidad del día a día, ¿no? Mira, lo que sucede es que no se alcanza a comprender la tarea del fiscal civil y comercial, porque se cree que dictamina y todavía, lamentablemente, en un lenguaje absolutamente anacrónico, cuando se habla del fiscal, se habla de los dictámenes. Cuando en realidad, al igual que el fiscal penal, somos titulares de la acción pública. La acción pública, en este caso, en defensa, ¿no es cierto?, de los intereses de la ley del consumidor y, consecuentemente, hay que pronunciarse en ese sentido, ¿no es cierto? No necesariamente a favor del consumidor que está en el juicio tal o cual, pero sí en defensa de la correcta aplicación de la ley de defensa del consumidor, lo que exige que se consegustancie el funcionario de esa titularidad de la acción pública y que lo comprendan los jueces también, que no lo comprenden y corren vistas como a ver qué es lo que dice el fiscal, qué es lo que opina, si me gusta bien y si me agrega algo mejor, pero si no, no importa, yo ya tengo criterio formado, lo cual es un grave error y eso debiera estar reflejarse bien en el código de rito nuestro, en el código de procedimiento, ahora que se piensa modificar. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que poder ofrecer prueba, el fiscal tiene que poder recurrir. A ver, a mí me ha costado mucho trabajo que se comprendiera eso y hasta en el Superior Tribunal de Justicia he tenido muchos recursos de casación que me desestimaban, nada más que porque era el Ministerio Público. Claro. ¿No es cierto? Y no era vinculante. Claro. Yo siempre les contesté, sin acción no hay jurisdicción. Este es un juego clave. Sí. Sin acción no hay jurisdicción. Por eso es tan importante la labor de los abogados.
Y el el abogado... involucramiento del fiscal, ¿no? Yo te Claro. empiezo a escuchar a hablar y veo cómo te empezás a compenetrar con lo que estás diciendo y lo empezás a vivir. No sé si todos los funcionarios están hoy a ese nivel, sin menospreciar a nadie, porque no estamos hablando de conocimiento, sino de una posición ante la cuestión, ¿no? No un mero dictaminar, como decís vos, sino algo más. Involucrarse en ese dictamen, sentar posición y no solamente cumplimentar lo que la ley o el estatuto consumeril, como decís vos, te obliga a cumplimentar desde la vista de un fiscal, sino no perder de vista lo que ese estatuto está protegiendo, ¿no? Muchas veces, y no funcionar como un mero autómata, ni involucrarse en cuestiones que por ahí perjudican a la víctima consumidor, porque se ven en muchos dictámenes actuales que la Fiscalía está más preocupada por destruir la relación de causalidad en diversas causas, cuestión que no le compete en realidad, más que por fijarse realmente si los derechos del consumidor han sido protegidos y han tenido, se han podido observar, digamos, la instancia, ¿no? Yo quiero que quede claro, si hay algo que tiene que hacer un fiscal es introducirse en la litis, analizar cómo se trabó, qué es lo que pide el actor, qué contesta el demandado y consecuentemente debe analizarlo a fondo al caso, a fondo, porque si no el dictamen, llamémosle así, porque en definitiva en la jerga tribunalicia se le llama así, el dictamen siempre va a salir tibio y consecuentemente no va a cumplir la función que debe hacerlo, ¿no es cierto? Que es la defensa de la ley a ultranza, incluso porque, a ver, no solamente el fiscal debe ser independiente frente a los poderes económicos, políticos, etcétera, que eso debe quedar más que claro, debiera estar, sino que también debe ser independiente frente a los superiores. A ver, yo he bregado mucho en contra de criterios de los mismos compañeros míos, colegas de Cámara, y también, obviamente, en contra del Superior Tribunal de Justicia, en la medida que yo entendía no interpretaban correctamente el Estatuto del Consumidor. Y eso habrá que hacerlo siempre. Es más, si no, no se entiende la labor del fiscal civil y comercial, y en este sentido le daría la razón a un gran procesalista cordobés, el doctor Bénica. Si no, saquémoslo. Si no va a cumplir la función, saquémoslo, porque para que sea la quinta rueda del carro no sirve para nada. Sí, ya demasiado que es vinculante, ¿no? El dictamen. Claro, que es no vinculante, perdón. claro, Ya demasiado con eso. Claro. Ya para que directamente el dictamen sea una mera formalidad, estamos realmente, coincido con Bénica lo que dice, ¿no? Pero bueno, me hacías acordar un poco, te acordás de la época del corralito, que la mayoría de los jueces de primera y segunda instancia estaban en contra de lo que decía la Corte, ¿no? Y terminó, digamos, prácticamente teniendo razón la justicia de los tribunales inferiores que la Corte. Porque pero en definitiva casi lo que sí. Pero es que normalmente, si la subsunción legal, como le llamamos técnicamente, es un término difícil, pero si la cuestión planteada, para decirlo en palabras más sencillas, está bien leída, ¿no es cierto? Tanto por la parte cuanto por el fiscal, no cabe ninguna duda que bien leída, lo que dictamine va a ser correcto, en orden, ¿no es cierto?, a iluminar a los jueces de Cámara para que puedan sacar un fallo. Por lo tanto, van de la mano, ¿no es cierto? Un querido amigo, cuando se hizo la reforma constitucional del 94, decía que el Ministerio Público, es decir, los fiscales, somos abogados de la sociedad. Y así hay que asumirse, como defensores del bienestar común, del bien común. Es más, los que ven con mala cara el derecho del consumidor, como si fuera algo así como de los progres, que no va en estos tiempos, yo le digo, pero realmente no entendiste nada. No conoce no entendiste la gente. Vos sabés, nada. Francisco, muchas veces se equivoca, digamos, en quienes no están, digamos, en la justicia, no son auxiliares de justicia, y se entiende por consumismo, que es un tema bastante complejo. Entonces se le quita jerarquía a la palabra consumo, que nosotros los que lo hemos estudiado y lo conocemos sabemos que es algo, como vos decías, basado en tratados internacionales, la Constitución, y hoy es un derecho humano prácticamente. Es un derecho humano, claro, no me cabe ninguna duda que es un derecho humano. No entiende por ahí la gente, el interlocutor, de qué se trata. Y yo, por ejemplo, el otro día estudiando en una cuestión de costas, en una acción de consumo,
veía los efectos. Hay una jurista brasilera de quien no recuerdo el nombre. Lima en este momento. Márquez. Debe ser, sí, me parece que sí. Bueno, que hablaba de que muchas veces la acción de consumo excede, sobre todo si son acciones individuales, excede el objeto del juicio en sí. Porque esa acción, por más inclusive que el juicio no llegue a una sentencia favorable, derrama sobre la sociedad, las empresas, el mercado, una regulación y se transforma en una herramienta de regulación del mercado. Pero no cabe inclusive un juicio rechazado. Y ella decía que las costas no debían ser impuestas al consumidor, sin perjuicio del artículo 53 de gratuidad, por esa cuestión y no tanto porque porque el consumidor fuera la parte débil o fuera la parte sin medios económicos, sino porque es una herramienta que básicamente un abogado particular y un consumidor está, en ese caso, reemplazando o complementándose con la fiscalía, que por supuesto son empleados públicos y funcionarios pagados por el Estado, pero que el abogado y el consumidor están funcionando como una parte más del Estado. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Genial la idea, genial. Sí, sí, y con eso hago un fundamento para la cuestión de las costas. Me doy cuenta de lo que dice y no cabe duda que tiene una tangente de gran veracidad esa afirmación. Yo creo que, en definitiva, con las actuales redes de distribución y las formas de comercialización, todos sabemos que hoy un contrato, ya el contrato escrito queda como una mera formalidad, porque basta un clic en la computadora sí. y el mismo consumidor no se dio cuenta que había dado el sí a algún tipo de contratación. Por todo lo que sea cable, internet, y más ahora que viene la famosa inteligencia artificial, va a ser todavía más complejo. Pero lo real y cierto es que hay que tener muy en claro cuál es la función del Ministerio Público y por ende de los fiscales civiles y comerciales y por ende de consumo para poder aplicar correctamente el Estatuto del Consumidor. Y quizás todavía eso es lo que hay que trabajar mucho. Pero también hay que trabajarlo en los abogados y en los jueces. Sí. Yo creo que hay jueces que están muy convencidos y están aplicándolo bien, que son correctos. Hay cámaras, no las voy a citar por razones de prudencia, pero que realmente sacan muy buenos fallos en materia de consumo. Sí. Y hay otros que uno ve el resquemor, siempre el problema procesal previo necesario para, y esto, por ejemplo, la mediación no debería ser nunca obligatoria para un consumidor. Primera idea fuerza. A ver, la mediación que es obligatoria, porque si no, no te habilitan la instancia en civil y comercial, ¿no es cierto? Menos en los juicios de daño, un consumidor no puede volverse obligatoria. La mediación tiene que ser absolutamente voluntaria, porque los derechos del consumidor se requieren una solución urgente. Ayer, no para dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Vos tendrás numerosos clientes que te dicen, no, doctor, ¿para qué voy a litigar si hasta que salga el fallo, ¿no es cierto? Entonces, esta equivocada mecánica, ¿no es cierto? Que indudablemente ha sido superada en gran medida con la oralidad, pero que tiene que seguir siendo ajustada, porque indudablemente el consumidor que ha comprado un bien en una empresa en la cual no ha podido negociar absolutamente nada. Por allí, en este fallo que te digo de mi colega de la Cámara Cuarta, solía decir, yo lo invitaría a mis colegas, los jueces, que me acompañaran y caminaran conmigo el centro para que vieran cómo funciona realmente. Obviamente deberían ir de incógnito, porque cuando uno se individualiza, rápidamente cambia el trato, ¿no es cierto? Y se reformatea todo. Esto no debe ser, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil ser un juez severo desde una distancia que no comprende el día a día. Yo entro a un supermercado y ¿qué querés que te diga? Me da pena. La gente mayor haciendo cola y hay cajas de atención y sí, una de una serie de cajas. En esa la gente hace cola. En los lugares donde tenés que cobrar, donde la gente todavía usa el billete. Nosotros, claro, decimos, no,
Las billeteras digitales, ¿cuánto tiempo han sido resistidas y rechazadas en los negocios? La gente más sencilla, más humilde, solamente podía acceder a una billetera digital, porque no tenía cuenta en un banco, ¿no es cierto? Y era clásico el letrero en los comercios, se aceptan solamente tarjetas bancarizadas. Sí, sí. Todavía Y ni se podían encontramos. bancarizar, porque no era que no tenían, sino que además no era factible bancarizarse esas personas, pobres, ¿no? Y bueno, ¿Y qué te parece, qué opinas de un fuero de consumo específico Es que- y fiscales de consumo específico, Eh, como creo que hay en Rosario, Santa Fe, ¿no? Me parece. yo creo que ¿Qué te parece? es esencial la existencia de un fuero específico. En mi opinión, eso mejoraría muchísimo, ¿no es cierto?, la atención de los consumidores. Pero a ver, el problema siempre pasa por lo mismo, que es un problema económico. Te van a decir con qué presupuesto. Yo lo que podría decir es lo siguiente. Hoy, si se hiciese bien las estadísticas que se hacen en la cabeza de poder, se vería que el 70% de las causas que corren en los juzgados civiles y comerciales son de consumo. Y consecuentemente, si el 70% de las causas son de consumo, ¿cómo hacemos para articular un fuero de consumo? Porque con 2 o 3 juzgados no alcanzaríamos, se verían superados rápidamente. Ahí hay una problemática que hay que analizarla con una estadística distinta a la que se hace actualmente. Claro. ¿Te das O cuenta? implementar algún sistema similar al de las OGAS, se me ocurre, en el cual hayan 2 o 3 jueces expertos en consumo y haya una nómina de empleados, digamos, que pueda hacer las tareas más automáticas, por así decirlo, y la decisión en esos 3 juzgados que tengan un criterio bastante uniforme para que las sentencias puedan ir saliendo de una manera no tan discutida, por así decirlo, salvo raras excepciones, ¿no? Se me ocurre algo así, ¿no? Una alternativa podría ser esa. A mí lo que me preocupa es que compañeros míos, colegas míos en la facultad, cuando nos encontramos cada uno a dar la materia que le corresponde, los colegas me dicen, mira, a mí me están entrando de 10 casos a estudio, 8 son de consumo. Bueno, esa es la realidad Ya lo dijo de lo que se Lorenzetti. ve hoy en Hace tribunales. claro, hace 10 años ya lo dijo Lorenzetti. El derecho está dividido entre consumo y no consumo, que cada vez es más chico. Por eso, a ver, todos somos consumidores. Lo que sucede es que cuando uno tiene, vamos a ser absolutamente francos, una billetera lo suficientemente amplia, el sufrimiento no es lo mismo, porque uno puede esperar una serie de circunstancias, tiene espalda para superar una serie de circunstancias. En cambio, el consumidor, es más, el abogado del consumidor tiene toda esa problemática en una forma mucho más aguda que lo que puede tener alguien que se dedica a otra especialidad. Sí, sí. Y esto es importante verlo. Fíjate vos que las asociaciones de defensa del consumidor tienen ese gran problema. No tienen recursos. Para colmo, si tuvieran algún tipo de sponsor privado, se diría no, porque pierden la independencia. Por eso está prohibido por ley. Está bien, pero entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Tampoco hasta ahora, pese a los 30 años de vigencia de la ley, no se ha podido superar esa solución. Claro. Y entonces las asociaciones de defensa del consumidor siguen siendo pocas en relación a lo que Argentina hoy necesita en orden a las acciones colectivas. Es más, las acciones colectivas son resistidas Claro. permanentemente por todo el aparato, no solamente desde los gobiernos. Sí, sí, La sí, dependencia, no más, de la Dirección de Defensa del Consumidor, de la Secretaría de Comercio, demuestra que no se entiende lo que es consumo. Porque no debiera ser un organismo autárquico claro, y autónomo que totalmente. dependiera directamente o del Ministerio de Justicia o de la Fiscalía de Estado o en su caso del gobernador, ¿no es Sí, cierto? sí, Pero no sí. puede estar en la Secretaría de Comercio donde van los empresarios. Sí, sí, o Porque inclusive, te digo, consecuentemente- posiblemente en contra del gobernador, o sea, la autonomía y la autarquía, porque también el gobernador se puede equivocar. Muchas veces este concepto de producción, de industria, de trabajo, de comercio y de libertad absoluta sin ningún tipo de regla, conspira en contra
de la misma población, de esos mismos políticos que lo fomentan, queriendo quedar bien con una parte de la sociedad, porque después, cuando hay miles de consumidores afectados, bueno, un ejemplo claro fue este caso de la constructora tan conocido últimamente, en el cual hay decenas de miles de consumidores afectados, cuando la verdad que hace 6 años que hay denuncias, irregularidades, y solamente alertando a la población hace 3 o 4 años, ya se podría haber evitado la mayoría de los contratos que entraron hace 3 o 4 años. Mira, ¿Cómo hace la ANMAT? Yo quiero ser, un aviso. O sea, yo quiero ser muy claro. Yo estoy siquiera... a favor de un país que sea productivista y que esté a favor de la industria, del agro. Basta de esos miedos, ¿no es cierto?, que se sembraron en otras épocas, que son los nefastos. Entonces, yo creo en la libertad, pero voy a agregarle algo. Bajo responsabilidad. Claro. Es decir, creo que todos estamos en esa, ¿no? A ver, yo creo que todos estamos... Sea algo, digamos, coherente, libre algo comercio, lógico, pero con responsabilidad. Entonces, para eso hace falta transparencia, información. Otro colega mío que litiga, o sea que no lo voy a nombrar para que no haya problemas de incumbencia ni... Muy bien. Decía, hoy la información hace al acto jurídico, por ende hace a cualquier relación de consumo, hace a cualquier contrato, pero informar no es dar un alto de papeles como puede ser en un plan de ahorro, de cuotas, de adquisición de automóviles, que es una de las cosas que más se hace, o de las compañías de seguro, que son las grandes campeonas en desinformar, porque dan contratos tan largos que nadie los lee. Imposible, entonces, claro. En última instancia, el comprador, ¿qué es lo que hace cuando se sienta en una concesionaria de autos, en una compañía aseguradora? Escucha lo que le dice el productor, el vendedor, y en función de eso, con la fe y la confianza que responde con esa persona, le firma. Leer todo es realmente imposible. Además, vos lo sabes perfectamente, que la mayoría de esos contratos tiene cláusulas abusivas, que ante cualquier juez, el abuso del derecho... A ver, traer hoy, porque vos dijiste el ejercicio de la producción en forma abusiva. A ver, traer hoy, poner hoy en duda que el abuso del derecho es absolutamente inadmisible, claro, no tiene sentido. Eso se debatió hace 2 siglos y hace 2 siglos que se dijo todo derecho debe ser ejercido regularmente. Regularmente. ¿Eso qué quiere decir? Con correcta información, con correctas medidas de conocimiento para que la otra persona, cuando dé el consentimiento, lo dé con adecuado discernimiento, entienda lo que está haciendo. Si no se entiende, no comprende, o si está viciado, que es lo más grave, si está viciado ese consentimiento, porque le han dicho, te voy a dar el auto en 2 meses, usted va a poder pagar en tantas cuotas, cuando se cambia... O 0 interés y es uva. Bueno, entonces, todos sabemos que hoy ¿no? Todos sabemos que hoy los contratos... A ver, los contratos se cambian unilateralmente. ¿Y vos has visto alguna autoridad de control que haga algo? Nada. Bueno, ¿vos has visto algún fiscal que promueva una acción colectiva? A ver, cualquiera de las empresas que hoy nos vende Internet, ¿sí? Está, primero, se han puesto todas de acuerdo. Y en segundo lugar, te vienen cambiando los precios unilateralmente. De un mes para el otro, el usuario, cuando va a pagar, ve que en vez de pagar 30.000 pesos, tiene que pagar 35.000. En vez de 35.000, 40.000 y así, según el plan al que se haya suscrito, que es todo el derecho que ha tenido de suscribirse, sí o no. Por ende, esas circunstancias de unilateralidad es absolutamente inadmisible. Y para eso están los organismos de control, la Dirección de Defensa del Consumidor, que tiene nivel nacional, pero tiene también nivel provincial y hoy nivel municipal. La actual Dirección de Defensa Municipal está muy bien manejada. El director sabe derecho de consumo, pero le faltan instrumentos porque no se han dictado las normativas legales necesarias. Y me decís, ¿por qué? Y porque hay que modificar la ley nuestra, la de Córdoba, la ley 10.247, para permitir
que el municipio de Córdoba, que es tan importante como la provincia, ¿no es cierto? A ver, El municipio más si nos grande ponemos- de Sudamérica. a ver, si nos ponemos a medir, ¿no es Sí, cierto? sí. Bueno, hay que permitir que el municipio sea autoridad de aplicación plena Claro. de la ley, cosa que hoy no lo es. Entonces, en definitiva, no puede sancionar y consecuentemente, al no poder sancionar, queda todo en una mediación si es que las partes llegan a ponerse de acuerdo. Bueno, pero después de este lío de la constructora famosa, por lo menos Defensa del Consumidor Provincial se activó y empezó a controlar, empezó a clausurar algunas concesionarias, a otras les dijo, miren, hasta que estos contratos no se pongan al día y se solucionen todos estos inconvenientes que tienen, no pueden seguir funcionando. Ha habido, no sé si has visto en los medios estos últimos meses, algunas movidas de ese tipo. Pareciera que ha habido un cambio de conducción Parece. que permite, ¿no es cierto?, que se maneje con otra dinámica. Sí, sí, sí. Veremos si esto hace camino, porque se hace camino al andar, como decía Antonio Machado, ese gran poeta uruguayo, Tal ¿no cual. es cierto? Se hace camino al andar, vamos a ver si esto se mantiene y si realmente se toman las medidas Ojalá que hay se que mantenga. tomar, porque Yo estoy viendo que por lo menos es como que le están agarrando el gustito, por así decirlo, y se están dando cuenta que tienen más facultades, más poder del que tenían, y me parece que le viene bien a la sociedad porque hoy es un sálvese quien pueda. Si en lo que ve, a mí me llega cada consulta el estudio de cosas que disparatadas que no puedes creer. Entonces, un poco de equilibrio no viene mal para nada. En Pero este es que- momento de estos vientos de tanta libertad y libertinaje, que por ahí se exceden un poco del marco que debe estar, que un poco de paño frío se vayan poniendo para que la gente no crea que tiene libertad absoluta con nada y que no solamente sea el fuero penal el que tenga que poner límites cuando ya llega allá la causa. es que cuando la prevenir. causa llega al fuero penal, está todo perdido. Está todo hecho y Está perdido. todo perdido, porque creer que hacer justicia es que alguien quede preso es realmente muy penoso Es para muy una parcial. sociedad, ¿no es Sí, cierto? sí, Es sí, que es sí. muy penoso, porque en definitiva, ¿qué es lo importante? Recomponer las relaciones económicas, que la gente deje de perder, que la contratación sea realmente de buena fe. Sí. Como decían nuestros abuelos, nosotros no firmábamos ningún contrato, pero nos dábamos la mano y la palabra empeñada era sagrada. Bueno, pero esa palabra empeñada conocía de ambas partes. Hoy sabemos que eso no puede ser, los sistemas de distribución son masivos, no puede darse ese tipo de conocimiento. Entonces, ¿cómo hay que modificarlo? A través de la correcta información. Información es un derecho clave. Sí, sí, Otro derecho clave es la seguridad. Y la ¿no es prevención, cierto? que hemos Y hablado en otra obviamente- oportunidad. Y ¿no? obviamente la prevención del daño, Claro, evitar claro. el daño. El daño puntual y que eso se expanda, digamos, y se siga reproduciendo, ¿no? Pero lógico, hoy el Código Civil y Comercial nuestro, desde el punto de vista normativo, nuestro país tiene realmente, no hace falta todas estas modificaciones que se declaman tanto desde ciertos ámbitos políticos, es simplemente para hacer política y conseguir determinados efectos. Pero la verdad es que nuestro sistema normativo funciona muy bien. No digo que no haya que hacer algunos ajustes, sí los tiene que haber, pero con seriedad, respetando el Congreso, en una palabra, respetando la República. Nuestro Estado de Derecho tiene 3 poderes y hay que respetar los 3 poderes. Si no, termina siempre la cuestión en el Poder Judicial y claro, los jueces a veces no saben cómo solucionar este tipo de Y conflictos. bueno, sin ir más lejos, viste la cantidad de fallos que están saliendo ya en el ámbito, en el foro laboral, de reparaciones, digamos, por empleo no registrado, dando exactamente lo mismo que daban los artículos de la ley derogada, que por la ley bases, pero en concepto de reparación integral en base al Código Civil. O sea, en definitiva hoy no sé si fue favorable o terminó siendo desfavorable toda la modificación para las empresas, ¿no? Porque una empresa que tiene un empleo no registrado hoy no sabe exactamente cuánto es lo que tiene que pagar si sufre una condena, por ejemplo, ¿no? Porque la reparación integral es a criterio de cada tribunal, de cada juez, puede cuantificar más, menos. Mira, yo no soy laboralista, así que no quiero opinar demasiado de esa problemática. Sí, sí. Lo que sí tengo claro, ¿no es cierto?, es que el régimen de indemnizaciones se cuestiona mucho porque se dice que es lo que impide que haya Empleo. empleo. Yo creo que no es esa la verdad,
que hay que, de una buena vez el Estado tiene que decir toda la verdad y no solamente una parte, Sí. y que son los aportes y las cargas fiscales los que impiden a veces tener, ¿no es cierto?, Empleado. todos los empleos en blanco. Sí. Porque muchas veces, a ver, hoy ¿cuál es la forma de emplearse? Todos lo sabemos, monotributo, monotributo, monotributo. Sí, sí. Es decir, que las relaciones de empleo se ocultan bajo la fórmula del monotributo porque el monotributista factura. Sí. Y entonces, por parte de la vieja AFIP, hoy ARCA, el monotributo no siempre es bien visto, ¿no es cierto?, por esa cuestión. Sí, Pero yo sí, te sí. digo, desde el punto de vista del consumidor pasa un poco lo mismo. Hay que saber leer cuál es la problemática Tal que hay en cual. el derecho del consumidor, en el conflicto que se plantea. Cuando un consumidor demanda, todos lo sabemos, nadie llega a un juicio gratuitamente. Claro. A ver, Ni con, ni con demandar algo que no existe, con algo que no tiene un serio fundamento. Pues. Demandar requiere realmente un costo notable, un desgaste de energía, una pérdida de salud, diría yo, Sí. que no es conveniente. Sí, Y sí. bueno, todo eso hay que ponderarlo y ver por dónde vamos. Sí, sí, sí. Francisco, saliendo un poco del tema, recién me venías contando que habías ido al Colegio Nacional Manuel Belgrano, ¿no es cierto? Así es, yo soy egresado del Manuel Belgrano. ¿Y de dónde te picó el bichito del humanismo que vos has pregonado en toda tu carrera y además del derecho? Me imagino que habrás tenido familiares. ¿Qué fue lo que cómo te picó el bichito y cómo se te ocurrió entrar a abogacía? Mira, no es fácil ya a esta altura de mi vida decir de dónde surge Exactamente. mi inclinación. Yo litigué 14 años, igual que lo haces vos hoy, Sí. como abogado libre, y iba estudiando tanto derecho civil, que en aquella época se hablaba solo del derecho civil, como el derecho comercial. Claro. Bueno, a la postre, nunca acepté un cargo durante la dictadura militar y recién en el año 84 Ay. el doctor Eduardo Angelos me propone para que se me designe como juez Mirá vos. civil y comercial y yo llego como juez concursal. Yo llego de juez de sociedades y concursos, es decir, Ah, bien. juez civil y comercial, pero con competencias especiales en sociedades y concursos. Y allí hay algo que es clave y que normalmente el abogado que no hace concursal no se da cuenta. El derecho concursal es pura justicia distributiva, es el juicio colectivo por excelencia, porque yo tengo que asegurarle a todos los acreedores claro. la devolución de lo suyo. Claro. ¿De qué manera y cómo? Pero eso implica, ¿no es cierto?, que más allá de la justicia de te doy para que me des, de la relación conmutativa, del contrato clásico Sí. bilateral, se da una pluralidad y una justicia distributiva. Por allí tuve que resolver muchas cuestiones de crisis de empresa, Ajá. donde había que disponer la continuidad de la explotación de la empresa para que no se perdiera la fuente de trabajo. ¿Sí? Yo tuve muchas decisiones. Alguna vez recuerdo un frigorífico muy grande que me llaman porque yo quería ir a hablar con los trabajadores y me dicen, doctor, mire que es peligroso, que le mandamos policía, etcétera, etcétera. Mire, mándeme un solo coche, pero bueno, y ahí fui, me acuerdo que me subía en una de las tarismas y hablaba yo con los trabajadores Mirá vos. directamente, no solamente con los delegados gremiales, Estaban todos los sino con trabajadores los ahí. trabajadores. Le explicaba la situación, qué derechos tenían ellos, qué derechos tenía el empresario. Bueno, Qué ahí experiencia, ¿no? se me fue mucha experiencia en aquellos años de juez concursal y Claro. societario. También involucradísimo, como siempre, por lo que veo. Y además necesitando, claro, a ver, la independencia del Poder Judicial se vive. Primero Claro. es una vivencia Sí, ética, sí. ética. Claro. Es más, la independencia debiera ser también del abogado, Sí. que es lo que normalmente, no sé si el abogado está muy acostumbrado a contestar, yo tengo que defender los intereses de mi parte.
No, usted tiene que defender los intereses de la ley utilizando todos los argumentos legales que tenga a favor de su abogado, pero no de cualquier modo, de cualquier forma. Esto yo siempre se lo he dicho a mis alumnos en la facultad, no siempre es comprendido en el diario quehacer abogadil del foro, Claro. porque como decía ese gran maestro italiano que fue Piero Calamandrei, dime qué abogados tienes y te diré qué jueces vas a también lograr cosechar. Entonces, es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Y dime qué jueces tienes y te diré qué abogados hay. Ya. Somos lo mismo. Sí. Yo me he empeñado siempre en explicarle a mis colegas jueces, yo estuve 35 años en el Poder Judicial, que no había algo, lo más respetable es la tarea del abogado. ¿Por qué? Porque lee la causa por primera vez Claro. y tiene que tratar de descubrir cómo va a introducir ante el juez, ¿no es cierto?, cómo va a legitimarse para poder introducir adecuadamente la pretensión. No es una cuestión sencilla y es lógico que al principio puede equivocarse. Che, y la tarea no arranca ahí. Tenés que hablar con el cliente, tenés que entenderle al cliente, tenés que ver si el cliente no te está diciendo una mentirita porque cree que eso le va a ayudar en el caso. Oh, la tarea que tiene el abogado es increíble cuando uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Porque uno por ahí lo automatiza como abogado, pero tenés que desconfiar del cliente porque, como dice el dicho, sos el primer juez de la causa. Pero entonces tenés que ver primero qué es esto, de qué me están trayendo, a ver estos papeles. ¿Cuántas veces le habrán traído colegas que se dedican a lo que hacías vos, pagarés o cheques que eran mal habidos y tenías un problema después como colega si ibas a ejecutar? Bueno, entonces una serie de precauciones y de resguardo que uno tiene que tomar también, ¿no? Pero totalmente, mira, un gran maestro, lo puedo nombrar porque vive, pero es un gran maestro, el doctor Juan Carlos Palmero, no solamente vive, sino que eventualmente debe estar litigando todavía. Sí. Solía decir, una causa requiere meses de estudio, Sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? Y más una causa societaria o concursal. Y de consumidor pasa exactamente lo mismo. Obviamente, según la complejidad, el tiempo que lleva a estudiarla, pero sobre todo meses para plantearla bien. Sí. Porque uno no puede darse el lujo de que le rechacen una demanda, ¿no es cierto? Y además el drama para tu cliente, que yo tengo varios casos, por ejemplo, no de mala praxis en general, pero sí de responsabilidad de instituciones médicas, que han ocasionado un daño a la salud muy grave, Bueno, lo que a pasa veces es de que pérdida de la vida. Entonces vos tenés una persona al lado que está dependiendo de su vida. Lo que pasa es que hablando de relaciones de consumo, la doctora, otra gran jurista argentina, Aida Kemelmacher de Carlucci, siempre decía, si hay un consumidor por excelencia, es el paciente. El paciente es un consumidor por excelencia. Sí. Y por ende, las obras sociales deberían ser sumamente respetuosas de los derechos de sus afiliados. Sin embargo, todos sabemos los abusos que se cometen en esos niveles. Y no solamente deben ser debidamente atendidos y no rápidamente, no, usted no pagó ese plan, por lo tanto no le cubro. La respuesta más fácil es no le cubro. Y si uno va a un hospital, ¿qué obra social tiene? Es la primera pregunta que te hace la chica que te atiende, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué obra social tiene? ¿Qué plan? Después qué plan. Eso demuestra, ¿no es cierto?, que el mundo está mercantilizado. Por lo tanto, que a mí no me vengan a decir que hay que mercantilizarlo. El mundo está mercantilizado. Hay que bajar un poco el nivel, lo que hay que hacer es humanizarlo. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, a partir de allí, cuando yo llego a la Fiscalía de Cámara, como para terminar de responder, y empiezo a beber la cuestión del derecho del consumo y a estudiar en los grandes autores de consumidores, me doy cuenta que hay una visión equivocada, lamentablemente, muy prejuiciosa. Así como nosotros hacemos estereotipos, se tienen demasiados estereotipos en esta temática y bueno, es necesario desarmar esos estereotipos, no ser prejuicioso, estudiar en profundidad y allí vos te das cuenta que el derecho del consumidor es transversal, como dice Lorenzetti, es transversal a todo el sistema jurídico, incluso al derecho público, porque aún
un sanatorio público puede ser que es del relación Estado, de ¿no es consumo, cierto? sí, sí. Hay una relación de Sí, consumo sí, y puede ser condenado si hay una mala atención, sí, sí, sí. si se Y afecta. además la transversalidad en que un juez, un fiscal de cámara o un juez de la corte también es consumidor, ¿no? Pero Somos por, todos su- consumidores. pero por supuesto, Nadie está exento de sufrir lo- un problema como lo consumidor, dijo, ¿no? lo dijo nada menos que, y es una frase ya tan conocida que no le iba a citar, porque John Fitzgerald Kennedy, el presidente de mirá los vos. Estados Unidos, dijo, todos somos consumidores. Y ahí empezó a tener en América A sonar. más bagaje. Claro. Pero uno de los países que está siempre adelante en eso es Brasil. Claro. Brasil tiene un código de defensa del consumidor que ya lo quisiéramos Qué nosotros. importante. Nosotros hemos hecho muchísimos proyectos, pero ninguno ha cuajado. ¿Por qué? Porque las cámaras se desentienden o los intereses creados impiden, ¿no es cierto?, Una compulsa que, ahí. que eso salga. Actualmente hay un proyecto que se ha presentado, no sé si ya al Congreso, me imagino que no, pero sé que hay una comisión que ha elaborado un proyecto que es más que interesante, no puede darle el gusto a todo, una ley no puede pretender conformar a todo, pero eso debiera salir. Ojalá algún día se sancione. Qué gran mérito para los políticos, pero real, ¿no? No esos méritos efímeros Pero claro, de publicidad. nuestro Congreso Sacar algo debería así. estar abocado al estudio de las cosas de la gente. Y, De la gente. digamos, lucirse el presidente, el gobernador, quien sea, con una ley de ese tenor, ¿no? A ver, Porque la yo verdad que la necesidad es... No puedo entender cómo los políticos, nuestros dirigentes, no comprenden que con un correcto código de consumidor, con una buena ley de sociedades, con una buena ley en todos estos aspectos de obras sociales, lejos de que el empresariado se vea mal, al contrario, las partes van a poder entenderse y la sociedad va a caminar mucho mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer los abogados, en definitiva. Vos de un rol, el mío es otro rol, pero en definitiva es bregar por la aplicación de la ley. En nuestra sociedad, en Argentina, que todos sabemos que se habla de corrupción, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos. Bueno, señores, apliquemos la ley. Apliquemos la ley. Pero el poderoso es el primero que debe someterse a la ley. No hay nadie que esté exento de la ley. A veces el hombre común dice, porque el presidente resolvió. No, el presidente no resuelve nada. Por Dios, el presidente aplica la ley, como la aplica el Poder Judicial, como la formula y la realiza el Congreso de la Nación. En definitiva, si todas las instituciones, la institucionalidad, si todas las instituciones funcionan bien, pues nuestro país llegará a ser una Argentina grande en serio, y no aquella que por ahí se convoca como una larga añoranza, ¿no es cierto? En la práctica, digamos, grande en la práctica. A ver, en la diaria, Claro, que es claro. lo que la gente reclama Y es lo que normalmente. necesita, ¿no? Bueno, Claro. Francisco, se nos va terminando el tiempo, ahí me avisaron los chicos que viste qué rápido que pasa esto, ¿no? Mirá, Te increíble. comprometo a que, porque el aire doctor Ángulo anda con una velocidad tremenda, reformando y cambiando todo, así que hay que aprovechar la energía, a que le presentemos algún proyecto, fuero de consumo, fiscalía de consumo, si tenés ganas, tengo la manera de hacérselo llegar, y vemos qué acogida tiene por ahí, nos sorprendemos y tenemos una buena noticia. Bueno, A lo mejor, bajemos. viste, pueden entrar especialistas reales en el fuero y brindar una solución a muchísima gente que hoy la está necesitando, ¿no? Sería Que no se pierdan el realmente- laberinto de los civilistas, comercialistas o formalistas que no están tan empapados de este mundo del consumo, ¿no? Sería muy, muy valioso lograr Lo vamos a hacer. una cosa de esto. Te agradezco, ha sido un placer la charla, me encantó, aprendí y bueno, no faltará oportunidad que Al nos juntemos otra contrario, vez. lamento no haber podido bajar a casos concretos, no hemos tenido tiempo. No, no te hagas Apenas ningún hemos problema. hecho Ya vamos a armar algo más. Ya un vamos a armar algo marco más. nada más. Esto ¿sí? recién está empezando, así que Sí. por lo menos lo hemos disfrutado, la verdad que por mi parte espectacular. Bueno, Un gran abrazo, Francisco. otro y para vos. gracias a todos.